Hoy en Campeones vamos a repasar algunas de las medias del FIFA 20 que más nos han sorprendido. ¡Vamos allá! Empezamos con la media que nos hemos encontrado con David De Gea, un portero que después de un bajón de rendimiento bastante notable que lo ha sacado del podio de mejores porteros del mundo, aún sigue teniendo un 89 de valoración. Mediante sus valoraciones, el FIFA ha dejado claro que para ellos Ter Stegen, Oblak y Alisson son los mejores porteros del mundo, pero después de ellos el cuarto sigue siendo David De Gea, una decisión que a día de hoy es más que discutible. De Gea ha sido uno de los mejores porteros del mundo y el mejor portero de la Premier durante varias temporadas, pero su rendimiento en los últimos meses e incluso cursos ya hace que no se merezca estar en ese grupo, así que no deja de ser sorprendente que en el FIFA lo sigan teniendo en tan alta estima. Igualmente sorprendente, y ya no solo para nosotros, sino para el propio jugador, ha sido la media de Jadon Sancho, que aunque no está mal un 84, le han puesto un 77 en pase, cuando es uno de los jugadores que registra más asistencias de todo el panorama futbolístico europeo. Es uno de los grandes talentos jóvenes de Europa y todavía tiene mucho tiempo en su carrera para alcanzar cotas más altas, especialmente en estos ratings del FIFA, pero de la manera que sea, un 77 en pase y un 72 en tiro se quedan bastante cortos para toda una perla como Sancho, y él mismo ya nos lo hizo saber en las redes sociales mediante este tuit que estáis viendo en pantalla. No parecía nada contento. Aunque si con alguien se ha sido verdaderamente injusto, ese es sin duda Jamie Vardy, con una valoración de 82, un delantero excelente, un delantero muy regular en sus cifras goleadoras en el Leicester City durante las últimas temporadas y que a pesar de ello en el FIFA lo colocan en el mismo escalón que jugadores como Jesse Lingard o Mario Balotelli. Seguro que Vardy se pregunta en su casa qué más tiene que hacer para que no lo comparen con ese tipo de jugadores y lo coloquen en un escalón superior, porque Jesse Lingard en las últimas temporadas ha sido una de las grandes decepciones del Manchester United y de Mario Balotelli su carrera hay poco más que añadir. A pesar de ello, para el videojuego, Vardy está a la altura de ambos. Sin embargo, mientras jugadores como Jamie Vardy siguen a un excelente nivel, pero eso no se refleja en sus estadísticas del FIFA, otros jugadores como Sergej Milinkovic-Savic, a pesar de su estancamiento en su carrera, siguen recibiendo buenísimos ratings. Es su caso porque el serbio tiene 85 de valoración. Es todavía muy joven y puede progresar, pero su decepcionante temporada en la Lazio no se ha traducido en una carta que de verdad refleje ese bajón de rendimiento. Y es que si nos fijamos en sus estadísticas, es para más de uno todo un pilar en el centro del campo, más allá de que luego en la realidad lo haga mejor o peor. Otro que ha tenido un bajón de rendimiento evidente, también acentuado por las lesiones, pero que ha hecho que pierda su sitio en el Barça e incluso le busquen una salida, es Samuel Umtiti, y a pesar de ello sigue siendo de los mejores del mundo porque tiene una valoración de 86. Es cierto que para Umtiti todo ha sucedido en un espacio de tiempo demasiado corto y quizás para el próximo FIFA es cuando, si todo sigue como hasta ahora, si de verdad se actualice esa valoración y caigan sus estadísticas. Pero en este FIFA 20, tal y como estamos a día de hoy, se hace bastante extraño ver a Umtiti con tanta calidad en su carta del FIFA. Y otro jugador que con mucha seguridad, cuando vio publicados los ratings del FIFA, no estuvo del todo contento fue Kylian Mbappé. Que sí, que tiene una carta de 89 que está muy bien y seguro que a lo largo del año en el Ultimate Team vemos muchas cartas especiales que merecen la pena con su nombre, pero a pesar de ello está establecido en la élite absoluta del fútbol europeo y ni siquiera se ha colado entre los grandes jugadores del FIFA 20. A Mbappé le falta ese último pasito para entrar en el club de los jugadores valorados con 90 o más y seguramente que esta temporada sea la idónea para conseguirlo, pero en cualquier caso seguro que para él es una decepción porque lleva una temporada espectacular en la que se ha proclamado campeón del mundo y aunque luego con el PSG no haya conseguido todas sus metas, él a nivel individual nos ha seguido sorprendiendo. Pero no todo van a ser sorpresas negativas porque también tenemos dos muy agradables y la primera de todas es la de Bernardo Silva, en un gran reconocimiento a su temporada y a toda su progresión. Ya tiene una carta con 87 que le sube 3 puntos respecto al año pasado, más que merecido. Le han dado un impulso a casi todas sus estadísticas y ahora sí que de verdad, tal y como es en la realidad, es un jugador verdaderamente diferencial. Y el otro jugador que nos encanta ver en la élite del FIFA a pesar de su edad es Zlatan Ibrahimovic, que le han puesto 85 con 88 en tiro y eso que tiene 38 años. No es nada fácil colarse entre los 100 mejores futbolistas del FIFA jugando en la MLS norteamericana y teniendo ya casi 40 años, pero a pesar de ello eso no ha sido un reto que Zlatan no pudiera sobrepasar. Ha perdido atributos y de hecho hay algunas estadísticas como la del físico en las que la edad no perdona, pero en cualquier caso hay pocos jugadores de su quinta que puedan decir que siguen todavía en el top del FIFA. Y hasta aquí nuestro repaso a las medias del FIFA que más nos han sorprendido, ya sea para bien o para mal. Ahora os esperamos a vosotros en comentarios para que nos pongáis
pongáis otros ejemplos, que seguro que nos hemos dejado muchísimos. Y si os ha gustado el vídeo, dadle a like y suscribiros al canal. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta otra!